Entonces, la idea va a ser, vamos a meternos específicamente en las políticas en las políticas educativas de lo que se conoce como la generación del 80. ¿Por qué yo elijo, y es una decisión totalmente personal, iniciar este recorrido por las políticas educativas en nuestro país en 1880? Porque en 1880 se consolida el Estado-Nación, ¿no? Si bien en 1810, con Cabildo y demás, empiezan estas primeras políticas, si les interesa, entre 1810 y 1880, que fue sucediendo en estas distintas guerras por anexar territorio, por definir cómo nos íbamos a organizar como sociedad y por definir quiénes se quedan con los impuestos, ¿no? Porque decíamos, un Estado tiene fronteras y tiene que definir dos cosas fuertes, que son los impuestos y las fronteras. Los impuestos para sacar dinero, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo repartimos? Y por el otro lado, las fronteras. Esos dos ejes se terminan de resolver en 1880, que bueno, en la mal llamada conquista del desierto, los mismos autores plantean que no era un desierto como el desierto del Sahara, sino que era un desierto en donde plantean un desierto de la civilización, ¿no? En esta falsa dicotomía o en este falso dilema, diría Jauretche, en esta soncera argentina. Soncera en un sentido que no es una tontería, sino que en esto que nos ha marcado. María Estela Svampa tiene un texto que habla sobre el dilema de civilización y barbarie. Lo hemos charlado un poco cuando Sarmiento escribe el Facundo, la historia del Facundo y esta idea de que, bueno, somos un pueblo desde una mirada liberal, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de la educación como una herramienta de civilizar, desde una concepción única de cultura, desde una concepción decimonónica, desde una concepción para la cual todo lo que no estaba vinculado, no solamente la cultura estaba vinculado a lo letrado, sino también la cultura estaba vinculada a la ciudad. Entonces hay toda e incluso, bueno, al individualismo, la sociedad como sumatoria de individuos y no como colectividades, ¿no? Es decir, bueno, desde estas posiciones ligadas al liberalismo, recuerdan la disputa entre Sarmiento y Rosas, ¿no? La famosa generación del 37, los exilios, cuando él se va a Chile, se va a Estados Unidos, después viene, bien, después pasa a ser gobierno. Pero en ese contexto es que se consolida lo que va a ser con la presidencia de Roca. Roca había hecho su campaña política, diríamos, como general, en el primer genocidio a partir del cual nace nuestro país, que es estas mal llamadas campañas, ¿no?, al desierto, ¿no? Que no solo implicó a nivel patagónico, sino que a nivel también de la zona de Chaco, ¿no?, de la zona del norte, del NEA, digamos. Y entonces nuestro país se consolida en un Estado nacional con fronteras delimitadas, con una capital, se crea la ciudad de La Plata y se diferencia la capital de provincia de Buenos Aires de la capital federal. Si ustedes van hasta la reforma de la Constitución en la década del 90, la capital federal no votaba. Al intendente lo elegía el presidente, no votaba, no eran ciudadanos. Como también pasaba con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es provincia también. Y entonces quedan las provincias históricas, en especial el NEA y las provincias del centro, y estos nuevos territorios que habían sido anexados, ¿no?, militarmente, que van a quedar en manos
y de las decisiones de la política central, ¿no? del Poder Ejecutivo Central. Hay también una fuerte presencia de inmigrantes, la presencia de la migración, el traer mano de obra, que eso ya ustedes lo saben, pero bueno, eso también va a marcar una necesidad de la construcción de un ciudadano, ¿no? Y en ese contexto surge lo que va a ser más adelante la ley 1420, que es la ley fundacional del sistema educativo argentino, que organiza, que universaliza y que hace que el Estado se quede con el monopolio de la educación. No es que las iglesias no podían, pero tenían que tener la autorización del Estado. En ese contexto, la ley 1420, que yo se las compartí en el trabajo anterior para que ustedes las lean, implica que, bueno, todos los niños estaban obligados a ir a la escuela, ya sean hijos de personas que habían nacido en Argentina como hijos de inmigrantes, porque ya habían nacido en Argentina y eran, ¿no? Esta idea de un gran dispositivo para la construcción de un ciudadano, para que aprenda una sola lengua, la lengua del Estado, que obviamente invisibiliza estas otredades, ¿no? Es decir, hay que pensar en esta construcción del Estado-Nación, el gran pilar que tuvo en esa consolidación del Estado-Nación, la educación, las políticas de pensar la educación como educación pública, que se hace cargo el Estado, que define el Estado y que está en manos del Estado, y que es un derecho de los ciudadanos, no solamente es un deber del Estado, sino que es un derecho de los ciudadanos. En ese contexto me interesaba ver por qué hay que pensarlo, ustedes en las pedagógicas y demás, yo sé que ustedes trabajan mucho el tema de las escuelas normales, ¿no? Es decir, el primer problema era de dónde salen las maestras para ir a dar clases en estas nuevas escuelas. Y ahí se desarrolla, se vincula con el normalismo. Y en la importancia de las escuelas normales, nosotros aquí, por ejemplo, que serían las escuelas de magisterio, ¿no? Que estaban vinculados a un nivel secundario, diríamos, ¿no? La primera va a ser en 1869, que es en la tradicional y la que quedó en la historia, que es la de Paraná, pero si ustedes se van fijando, después les comparto este esquemita, nada, son datos simplemente, que desde 1869, en especial, recién a partir de la ley 1420, con la necesidad de tener más maestras, hay una gran apertura de escuelas normales, ¿no? Y la escuela normal no solamente implicaba el espacio en donde iban a salir los maestros, en donde se formaba maestros, se formaba estos funcionarios del Estado, porque somos funcionarios, somos la presencia del Estado, sino que también eran espacios como centros culturales también, porque ustedes piensen en poblaciones en donde antes muchas de las actividades se congregaban en las iglesias, como el espacio, qué sé yo, el salón para ir a hacer un asado, una fiesta, las fiestas patronales. Bueno, ahora aparece el Estado con todo lo que sería una religiosidad cívica, podríamos decir, y decir, bueno, nosotros construimos un calendario, hay un calendario cívico, hay fiestas que se celebran cívicamente, construimos nuestra propia historia nacional, construimos nuestro propio tiempo y en ese calendario escolar está ligado a ese calendario cívico y incluso va a ser el lugar en donde se haga la fiesta del pueblo, en donde se hagan las reuniones sociales, es decir,
era el lugar de no solo presencia del Estado, sino también de sociabilidad, que implicaba en esos pueblos alejados de las grandes urbes, pongan grandes para pensar en ese nacimiento del Estado. Entonces, en esta primera época, podríamos decir, de 1880 a 1930, me interesa que yo ahí les dejo un esquemita con Primera Guerra Mundial en el medio. Estamos vinculados a una economía agroexportadora, a la consolidación del Estado-Nación y a la consolidación de un modelo educativo vinculado a este modelo de tradición liberal, que es la escuela normal, que después va a tener sus diferenciaciones también en este marco, en donde se habla, incluso hay modificaciones pedagógicas, ¿no? Es decir, ya no solamente el maestro que dice todo, que está al frente, sino el salir, las famosas misiones que salen, ir a experimentar el conocimiento, ¿no? Es decir, distintas maneras de comprender el proceso educativo. Y nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Por qué hago el quiebre en el 30 y no en el 29? Me dirán que es la gran crisis económica. Porque en el 30 se consolida lo que va a ser otro momento histórico para la historia nacional, que es el golpe cívico-militar, el primer golpe cívico-militar que va a tener nuestro país. Y se consolida esta tensión entre grupos nacionalistas, antisnacionalistas, nacionalistas conservadores, nacionalistas si quieren con Z, más vinculados con los modelos hispanistas, y si vuelvo a España, vuelvo a vincularme con la religión. Si soy liberal, quiero una apertura del mercado, una apertura de fronteras, un individualismo. ¿Y a quién le hacen el golpe? A lo que va a ser el primer partido ligado a un modelo popular, que es la Unión Cívica Radical. El irigoyenismo fue el primer modelo populista. Populista con muchas comillas, porque no es un término que me guste. Bien, les dejo el esquema y el texto que vamos a leer es el texto de Fiorucci, que no van a tener problemas. Flavia Fiorucci es una investigadora argentina, trabaja, bueno, es doctora en historia, es investigadora de CONICET, trabaja en la Universidad de Quilmes, tiene distintos textos y en el último tiempo estaba trabajando sobre escuelas normales y educación, y ahí les dejo ese material. Y con ese concluiríamos este modelo normalista y pasaríamos al texto de Puigros ligado a peronismo. Les dejo también una película y el texto de Puigros. Les dejo para 2 capítulos, del irigoyenismo a la década infame, después les cuento algo sobre ello, y el capítulo que se llama El peronismo. Se los dejo explicado.